De coronavirus, a propósito de la pandemia, estamos comunicados con Jorge Hefner, especialista en inmunología, investigador del CONICET. Doctor Hefner, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Tardes. Jorge? ¿Bien? Bien, 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 Bien. bien. La verdad que bien. Trabajando, pero bien, tranquilo. Hefner, que vos ya tenés las dos dosis, ¿no? Sí, 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 Ya las dos están las dos. dosis. ¿Sputnik o de la otra? Sputnik, Sputnik. como personal de salud de Claro, Sputnik. tocó esa, exactamente. Bueno, ¿cómo estás viendo todo? Ya vamos a hablar de la cepa de Manaos, pero digo, ¿cómo estás viendo el panorama a futuro nuestro? Y yo creo que hay una situación que tenemos que asumir, que es una situación preocupante. Eso se da básicamente por 3 o 4 razones. Primero, en todo el cono sur, e incluso en Argentina, hay un aumento en el número de casos en las últimas 3 o 4 semanas. Chile, Paraguay, Uruguay, el colapso de Brasil y Argentina también. Eso ya es un escenario preocupante. Segundo, avanzó el programa de vacunación, pero menos de lo que estaba pactado originalmente. Básicamente hay solo una fracción de las personas mayores de 60 años que está cubierto. Ajá. Y tercero, tenemos la frontera con Brasil y una variante que preocupa mucho en Brasil, que es la variante P1, que es más transmisible, es más contagiosa, se asocia a fenómenos, a cursos clínicos de mayor gravedad y encima tiene esa particular habilidad por evadir parcialmente la respuesta inmune, tanto la contraída en la infección como la conferida por las vacunas. Entonces, este combo hace que realmente tenemos que estar muy a la expectativa y tenemos que estar preocupados y tratar de ponerse todas las pilas en las medidas de contención clásicas de esas que venimos charlando, como vos y Sí, en todos los medios durante totalmente. tanto tiempo. Y Jorge, ¿vos crees que, a ver, creer no, porque lo vemos, que son pocas las vacunas, ¿vos creés que la Argentina va a llegar a vacunar a 5 millones a mediados de abril? ¿Van a seguir llegando vacunas? ¿O creés que vamos a estar complicados, escasos de ese valor tan necesario hoy por hoy? No digo por Argentina solo, que ya sabemos cómo fue la negociación, bla, bla, pero digo, por el tema de los laboratorios. Sí, sí, el cuello, tal cual vos lo decís, hay un cuello de botella en la producción a nivel mundial y una inequidad tremenda en la distribución de vacunas. Eso uno no se tiene que cansar de señalarlo. La logística en Argentina llegó a inmunizar a 160 o 170 mil personas por día. Sí. Así que todo depende de que lleguen las vacunas, todo Claro. depende de eso. Esperemos que lleguen las 3 millones de dosis de Sinopharm, esperemos que se desbloquee más la entrega de Sputnik, esperemos que se concrete la llegada desde México de las vacunas de Oxford AstraZeneca. Fíjate que en Argentina ya se produjeron cerca de 15 millones de dosis Sí. en los laboratorios de Insud y fue para distribución, para fraccionamiento y envasamiento a México, que no le dio la capacidad y entonces la mitad se está fraccionando en Estados Unidos de lo que se Claro. mandó desde aquí. Así que yo lo que no te puedo dar seguridad, no participo en la gestión, así que no tengo vínculo directo con los proveedores. Ojalá realmente que lleguen y ojalá que podamos cubrir en un mes y medio, la franja más extensa de mayores de 60 Sí, es años. verdad. Para el año pasado, cuando empezábamos a transitar la pandemia, asustaba mucho el sistema sanitario. No teníamos la capacidad de tener toda esa gente que se escuchaba en Europa, los números tan altos en nuestro sistema sanitario, internados y que necesitaran, por supuesto, un apoyo respiratorio. Hoy, ¿cómo estamos frente a eso? Entendiendo que no llegan las vacunas, que se aceleran los procesos frente a la segunda ola porque estamos muy cerca del frío y que además tenemos una cepa que es muy peligrosa y que la tenemos al lado. Así es. Mira, ya en marzo, abril, mayo del 2020, el sistema de salud en Argentina se fortaleció, fortaleciendo básicamente lo que es camas de terapia intensiva, servicios de terapia intensiva y cuidados intensivos, número de respiradores, etcétera, que hoy no está en absoluto saturado. Así que en esa parte yo creo que se trabajó bien. Sí. Quizá tendríamos que haber trabajado seguramente mejor en lo que es un sistema mucho más amplio de rastreo, testeo y aislamiento. Y ahí tenemos una asignatura pendiente. Yo creo Sí. que estamos en condiciones de soportar una segunda ola siempre que tenga una dimensión manejable. Es Claro, decir, yo lógica. no creo que vayamos a una situación de colapso sanitario como en Brasil en absoluto. No creo que sea esa la perspectiva, porque ahí se combina la cepa y una gestión desastrosa, desastroso criminal del presidente Bolsonaro en el país vecino. Pero bueno,
tenemos que ver, porque estamos en los umbrales de una segunda ola, los casos van a ir creciendo Sí. y hay cierto relajamiento, ¿no?, que preocupa un poquito. Yo salgo acá de Facultad de Medicina a la calle y vos ves mucha gente sin barbijo, Sí. o en los bares, si es de nochecita, mucha gente junta. O Yo con creo que hay barbijos, que hacer una... o con tapaboca media Sí. afta, ¿no? Totalmente, Viste que algunos se totalmente. tapan, se pone el barbijo En la papada, en la garganta, Digo, sí. no sé, es raro, ¿no? Bueno, hoy marcaban en Chile justamente esto. Se confiaron un poco en que venían muy bien con la vacunación, se relajaron también porque atravesaron el verano y las vacaciones, y ahora el jueves que viene vuelven al confinamiento casi en la totalidad del país, y marcaban los profesionales que tenía que ver con la relajación de la gente, con que dejaron de tener la distancia social, con el tema del barbijo, y sobre todo en los jóvenes, que hoy hay muchos internados que tienen por debajo de los 30 años. Así es. Las dos cosas que señalas. En Chile también se relajó muchísimo, muchísimo. La confianza en las vacunas es real y está bien, pero necesitamos Sí. llegar a inmunidad de rebaño y para Claro. eso necesitamos muchos meses. Sí. Y la pendiente de crecimiento en Chile, incluso en las últimas 2 o 3 semanas, fue muy superior a la de Argentina. Así que eso es así. Vos fíjate, hay una serie de motivos que preocupan. Se reunieron todos los ministros de salud de distintos departamentos de nuestro país vecino, de Uruguay, porque se detectó en varios departamentos la presencia de P1, que como vos adelantaste, también se encontró en Argentina, por lo menos en 4 casos. Sí. Así que todas las medidas esas de contención, que hay que insistir, es aburrido, estamos cansados, pero hay que ponerse las pilas con eso. Uso de barbijo, distanciamiento, medidas higiénicas y aireamiento de los ambientes. Aun cuando llegue el frío habrá que estar muy abrigado. Todas esas cosas, más un avance sostenido en el programa de vacunación, es lo que puede lograr que esa ola no sea una enorme ola, sino una ola mucho más pequeña, y a eso tenemos que apostar con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuándo crees que llegará esta ola a la Argentina? ¿O ya estamos? Estamos en los umbrales, no sabemos, digamos, sería arbitrario definirlo. Está aumentando el cono sur y eso preocupa. Y bueno, muy posiblemente se manifieste con más fuerza con el cambio real de temperatura. Con el No frío. está haciendo frío, básicamente. Entonces, por eso tendemos a ubicarlo, porque no estamos seguros. Hay cosas que no estamos seguros. Tipo fines de abril posiblemente, o quizás un poquito antes o un poco después. Pero vamos a un incremento de casos. Pero insisto en esto, depende mucho de la actitud de cada uno de nosotros, si esa ola va a ser muy grande o vamos a poder manejarla con mayor tranquilidad. Claro. Y esto que marcabas de reforzar el sistema de testeos, porque la verdad es que se ve que es bastante vulnerable, incluso cuando empezamos a pensar en los peligros que hay en la frontera, ¿no? Y lo que se planteó en las últimas horas de empezar a poner más restricciones y exigir más a la hora de cruzar la frontera si es que tenemos la posibilidad de hacer turismo. Pero si después cuando entras al país es tu elección, testearte o no, me parece que ahí fallamos un montón. Así es un problema muy importante el que vos señalás, la porosidad de la frontera y en particular la porosidad de la frontera con Brasil. La idea no es que el aislamiento vos lo hacés, creo que no debe ser la idea, donde vos quieras y Sí. es un problema de responsabilidad particular. Mucha gente lo hará y otra gente será irresponsable y no lo hará, es la verdad. Entonces, el aislamiento, vos llegás desde el exterior del país, tiene que haber un aislamiento por un número de días, que pueden ser 4, 5 o 6 días, que sea obligatorio, y en lugares donde ese aislamiento se controle. Y ahí estarán en 2 instancias una reacción de PCR a través de un hisopado, y en función de que seas negativa podés volver a circular. Es decir, el asunto de no podemos flexibilizar al punto de confiar en que toda la gente responsablemente se va a aislar, sino tiene que haber una política activa y más rígida en ese sentido. Claro, es que depende 100% de la persona, en definitiva. Porque si, digamos, desde la base, la persona que llega, si va a provincia, no tiene ni siquiera la obligación, estamos en la misma. Así es, por eso tendría que ser algo obligatorio, tendría que ser obligatorio y el Estado, la nación tendría que poder controlar eso, obviamente con todo respeto en cuanto a que las condiciones tienen que ser dignas, etcétera, pero es lo que están haciendo países como Canadá e Inglaterra. Vos entrás a Inglaterra y tenés que estar 10 días cuando llegás desde el exterior. Y no solamente 10 días, sino vos tenés que pagarte el hotel, tenés que pagarte el hisopado, etcétera, etcétera. Es decir, ese aislamiento te da la garantía, porque además un hisopado
uno solo, aún siendo negativo, no te descarta la existencia de un proceso infeccioso. Y además, perdón, y además aquel que viene, que es lo que estamos hablando, del exterior. Viste que hay gente que viene del exterior y no se queda los 7 días guardados Sí, acá. sí. Hoy está pasando esto. Pero tampoco tenés un organismo que te haga un seguimiento. Por eso digo que recae siempre en la responsabilidad individual. De acuerdo, no, es así. Y ese es el problema de la porosidad que tenemos. Hay que hacer un llamado a la responsabilidad individual, pero tiene que haber un reaseguro para aquellas personas que no manifiesten un comportamiento responsable. Yo creo que la mayoría lo hace responsablemente, creo, pero ya con una minoría, si esa es representativa, nos crea un colador importante en el sentido epidemiológico. Y eso es lo que no se puede permitir. Yo creo que en ese sentido tiene que haber un control más rígido y obligatorio con responsabilidad del Estado al respecto. ¿Y vos crees que, a ver, uno piensa en todo lo que se está mencionando, todo lo que se dice de un lado, del otro? ¿Vos crees que llegaremos, de ser necesario, otra vez a un cierre total, a un ASPO en fase 1? Yo no creo que lleguemos y espero que no tengamos que plantearnos esa alternativa por los costos que tienen a nivel, qué sé yo, desde lo psicológico, lo social, lo económico, en el terreno de la salud. Pero yo no descartaría en absoluto, para nada, que haya cierres parciales. Es decir, un monitoreo por provincia, por cada región de provincia, y si comienza a desarrollarse un área caliente, definido por un aumento significativo en el número de contagios, yo creo que cierres parciales, acotados, un cierre por 2 semanas en una región es una herramienta en la cual el gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires o de las provincias tiene que tener libertad para hacerlo. ¿Sabes por qué te digo? Porque, a ver, es verdad lo que vos decís, que es parte de lo que se está pensando. Si hay que cerrar, que sea puntual, el lugar que lo necesita y no toda una región. Ahora, hay países que han adoptado la medida de, por ejemplo, cuando pasa una cosa de estas características, bueno, dicen, 7, 10 días no es tanto, y uno frena en miles y miles la cantidad de contagios. Y eso es, de alguna manera, sacarle un provecho a eso, digamos, la parte buena. ¿Vos crees que la Argentina va a adoptar eso, esa idea? Depende de cuál sea la curva nuestra. Depende de cuál sea la curva nuestra. Si la curva nuestra realmente es muy empinada y si ese aumento en la incidencia se asocia a una presencia cada vez más importante, por ejemplo, de la variante esta de Manaos, y yo creo que sería probable entonces que ya no sea por región o que sea una mega región para frenar la circulación. Si eso no es así y vemos un aumento, es decir, estamos en 8.000 casos, 7.000 casos, cuando testeamos bien en los días críticos de la semana. Si ello llega a 10.000 casos, 11.000 casos, es una realidad. Si ya estamos a 15.000 o 16.000 casos, es otra realidad. Y después tenemos que ver las áreas calientes y no calientes. Es decir, que hoy por hoy no podemos descartar ni cuarentenas parciales que afecten una región muy limitada o cuarentenas más generales que afecten una mega región, una provincia entera, varios distritos. Tenemos que hacer un monitoreo muy, muy riguroso y ver cómo avanza la curva de contagios. La cepa de Manaos, esta que tanta preocupación tenemos, porque estamos pegados a Brasil, digo, ¿no? Pero también está la cepa británica. Y a Uruguay, que también está atravesando un problema gravísimo. Hay 7 departamentos, 7 ¿no? departamentos afectados, y esta noche entiendo que van a hacer un anuncio de medidas bastante fuertes en cuanto a lo que es toque de queda y cuarentena. ¿Qué ves vos del tema de la cepa de Manaos? La cepa de Manaos es una de las 3 variantes que preocupa. Y la de Manaos particularmente preocupa, es más contagiosa, se asocia a casos de mayor gravedad, aparentemente se asocia también a una afectación más importante de la gente más joven, a diferencia de las variantes convencionales que ustedes ya lo manifestaban, y hay un área que no la tenemos clara todavía, que es qué capacidad tiene de evadir la respuesta inmune. Sabemos que evade parcialmente la respuesta inmune. Sabemos también que no es el caso de la otra variante que preocupa mucho, que es la sudafricana, que no llegó a la Argentina. La sudafricana tiene una gran capacidad de evadir la respuesta inmune conferida por ciertas vacunas. Por ejemplo, se hizo un estudio sobre 3.000 voluntarios jóvenes y la vacuna Oxford AstraZeneca en Sudáfrica
mostró proteger poquito y por lo tanto se levantó un programa de vacunación que estaba pautado para Sí. esta vacuna. No es este el caso de la cepa de Manaos, la variante de Manaos. Ajá. Tiene una capacidad menor de evadir la respuesta inmune, pero tiene cierta capacidad y entonces en función de eso preocupa y hay que hacer los máximos esfuerzos porque no haya una circulación comunitaria o que se retrase en el tiempo hasta tanto tengamos cubiertos a los mayores de edad en un amplio porcentaje con las vacunas que tenemos, que cualquiera de ellas realmente es excelente. Y aunque no brinde el 100% de protección frente a esta variante, va a brindar un 70-75% y va a dar una cobertura importante. Pero está bueno entender también que pese a que recibas la vacuna, no hay que dejar de cuidarse, porque no sabes frente a qué variante estás, si hay alguna cepa nueva que desconocemos y tampoco sabemos cómo reaccionan estas vacunas al virus. Ayer hablábamos con otra científica que nos decía que recién en noviembre pueden garantizar que esta vacuna enfrente 100% a la variante de Sudáfrica. Entonces, al desconocer por completo todo lo que se va desarrollando nuevo, nunca hay que relajarse. Absolutamente, absolutamente. Todo lo que decís es tal cual. Se están generando nuevas vacunas, quizás una vacuna muy polivalente que logre protegernos eficientemente frente al conjunto de variables y seguramente en algunos meses lo vamos a tener. Noviembre, octubre, diciembre, pero Sí. bueno, son unos meses que vienen pesados. Y por otra parte, aún sin ingresar estas nuevas variantes, hoy por hoy lo que se le pide a toda persona vacunada es que siga con los mismos resguardos, porque el vacunado hoy por hoy va a tener una ventaja tremenda. No va a desarrollar cuadros graves, Claro. no va a desarrollar cuadros severos. Eso es muy, muy importante, con cualquiera, Sinopharm, Oxford AstraZeneca o Sputnik V, con cualquiera de esas tres. Ahora, lo que no está tan claro es que no contagie esa persona Claro, vacunada. claro. Él va a estar protegido, pero si tiene un contacto estrecho puede llegar a contagiar. Entonces, por eso el pedido de que se mantengan las medidas de cuidado en aquellas personas vacunadas. Bien, y la última, cuando vos, lo hemos preguntado ya, pero que queremos saber tu opinión. Cuando vos entrás a tu casa, te quitas los zapatos previamente, guardás la ropa arriba, abajo, al costado, la tirás para lavar. ¿Cómo es tu procedimiento, vos que sos especialista y inmunólogo además también? Mira, lo que se ha demostrado un poquito en los últimos 3-4 meses es que la vía central de contagio es la vía aérea. Esa es la que más tiene que preocupar. Ahora, todos los cuidados dentro de lo que es algo saludable de hacer de los cuidados, es decir, vos no que vas al supermercado y vas a estar 3 horas lavando cada bolsita que vos traes en el supermercado, Claro. porque eso te lleva a la locura. Pero en cuanto, no sé si afuera de tu casa, depende de cómo sea la casa, pero digamos, con los zapatos con los cuales vos venís, no ingresarlos al cuarto, con la ropa tener cierto cuidado, aumentar la frecuencia de lavado. Yo creo que son medidas importantes, pero te insisto, si uno tiene que priorizar algo, uno priorizaría la transmisión por vía aérea. Y en el ámbito familiar, en el escenario ya que haya visitas, Sí. y ni te cuento en lo que es el ámbito escolar, el aireamiento correcto y lo más que puedas de los ambientes es una herramienta fundamental, quizás un aspecto crítico. Totalmente, totalmente. Bueno, Jorge, gracias, como siempre, sos tan amable, de atendernos, No, muchas tomarte el tiempo que necesitamos para explicarnos un poquitito más de esto. No, un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, igualmente. Les mando un Igualmente. abrazo muy fuerte. Abrazo grande, gracias. Gracias. Abrazo para ustedes, gracias. Igualmente. Gracias. Jorge Hefner, inmunólogo también, investigador del CONICET, muy claro como siempre y muy amable también. Es cuidarnos. Sí, pese a estar vacunados, seguir siempre cuidándonos, dicen. Bueno, yo conozco gente que tiene hijos adolescentes Sí, en los cuales, viste, te dicen, ¿qué querés? Salen, se van 10, salen de vacaciones, vuelven de los 10, vuelven 8 contagiados, los otros 2 la tuvieron y no se dieron cuenta, qué sé yo. ¿Y ahora se cuidan? No, ya la tuvieron. sí. Este es el ejemplo de lo que él cuenta, efectivamente, de seguir cuidándose. Porque no te hace un escudo protector, ¿no es cierto?, en el cual no te vas a contagiar. Sí te vas a poder volver a contagiar, como cualquier gripe. Lo que es probable que esa vacuna lo que te sirva es para que no tengas, o que tengas una tasa de mortalidad muy, muy inferior a la que antes había sin la vacuna. Pero tanto el vacunado
como el contagiado, o que le pasó ya el contagio, tienen que también estar protegidos, tienen que cubrirse. Esto se vino para quedar. Sí, Por lo sí. menos hasta que todo el mundo, y digo todo el mundo, esté vacunado, haya tenido tal vez 2 periodos, 3, y entonces el cuerpo ya se empiece a aclimatar a este tipo de virus. Vaya a saber cómo zafaremos de todo esto, ¿no? Sí, hay que pasar unos años, me parece, para llegar a ese nivel Sí. Allá en de Río vivirlo Negro, como una gripe. En Río Negro, donde estuviste vos, Sí. tapaboca y todo eso. Sí, se usaba mucho, pero también teníamos muchos lugares de senderos y bosque donde Sí. uno andaba al aire libre y sin el cruce de otra gente. Sí me pasó de compartir, yo no hice excursiones para justamente no estar en contacto con otras personas. Sí, lo que hice fue el cruce de una isla a otra con un bote y me tocó viajar, era un bote para 8 personas. En realidad tenía capacidad para más, pero por protocolo eran 8, toda una familia. Entonces la familia entera no tenía tapabocas, los tenían en la mano. Claro. Y nosotros dos no éramos de su burbuja, entonces le tuvimos que pedir que se lo ponga. Porque decir, no, bueno, pero nosotros somos burbujas, sí, ustedes y nosotros no. Claro. Es más, al revés. Si Igual tenés- era abierto. Para preservar la burbuja de ellos, Sí. ellos tendrían que ponerse el tapaboca, ¿no es cierto? Sí. Eso sí nos pasó. Y en Bariloche los chicos Sí, vi muchos adolescentes yendo a los boliches. Llegan en los micros, en general disfrazados y demás, no tienen los tapabocas, no sé qué cantidad de gente puede entrar en los boliches, pero llegaban varios colegios, así que se han cruzado. Sí, bueno, Eso es preocupante. ahí la burbuja, además del champán y el alcohol, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Dale, una nueva pausa aquí en Hoy Nos Toca. Tenemos mucho más para compartir con vos hasta las 7 de la tarde. Mira, ya son las 6 de la tarde prácticamente. Bueno, dale, ya volvemos, no te vayas.